de la mañana en punto. Saludamos entonces con el secretario particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Bueno, ya vemos las medidas. Ahora es importante saber cómo se van a implementar, qué es lo que sigue después del anuncio. Sofía, buenos días a las personas que nos escuchan. Las decisiones del presidente Moreno son las decisiones históricas que ha venido tomando. Hoy este es el último paso de la decisión económica para poder sanear la economía. Mucha gente creía que íbamos a subir impuestos y el presidente Moreno decidió que no era momento de subir impuestos, era momento de bajarlos. Por eso el IVA se mantiene al 12%, se baja el impuesto a la salida de divisas, se elimina el anticipo al adelanto del impuesto a la renta, se bajan los aranceles y los costos para tablets, celulares, televisiones, para los bienes de servicio agrícola. Los agricultores van a tener bastantes posibilidades de salir adelante con mejores precios. Es decir, aquí lo que tratamos es de abaratar los costos de la vida para la gente y al mismo tiempo romper con una distorsión que durante tanto tiempo solamente benefició a contrabandistas y a quienes no merecían el subsidio. Son 1.400 millones de dólares, imagínense, por 40 años. Son casi 60.000 millones de dólares que se fueron por la borda porque los políticos de turno no tenían la valentía de tomar el toro por los cuernos y decidir que ese subsidio tenía que trasladarse a beneficios sociales para la gente. Con ese dinero vamos a entregar alimentación escolar, vamos a entregar educación, salud y además les estamos pidiendo un aporte a los que más tienen, a los que venden más de 10 millones de dólares al año, que nos entregará 100 millones de dólares anuales directamente para seguridad. Es decir, estamos con esto cubriendo la necesidad más importante de las personas en el costo de la vida, estamos cubriendo seguridad y además haciendo un nuevo código, una nueva propuesta laboral que lo que permite es que aquellos que no tienen trabajo puedan acceder a uno. Estamos atendiendo los mayores problemas del país, el empleo, la seguridad y el costo de la vida. Ahora, secretario, es importante puntualizar sobre estas medidas. ¿Cuáles serían los impactos que vengan en este momento para la ciudadanía? Por ejemplo, la gasolina, el diésel, ¿a qué precio lo tendríamos disponible en el mercado? Aquí lo fundamental es que nosotros inicialmente lo que hacemos es vamos a incrementar en $15 el bono de desarrollo humano para 1 millón de familias y vamos a entregarles a 300,000 familias más $15. ¿Por qué? Porque en los costos que pueden subir, por ejemplo, transporte o costos de los insumos de vida naturales, entendemos que ese es el costo que subirá. Todo aquello que suba en productos de comestibles, productos de alimentación, es especulación y para eso los gobernadores y los intendentes del país están ya desde la mañana de hoy en mercados para impedir cualquier tipo de especulación. No olvidemos que la especulación es un delito y una persona por especular puede irse a la cárcel. Entonces estamos cubriendo los dos espacios. El diésel pasa de $1.080 a $2.20. Como estamos liberando el precio a precio internacional, depende del precio del petróleo de ayer. Estoy haciendo una comparación con el precio del petróleo de antes de ayer y la gasolina extra va a pasar a $2.30. Es decir, esos son los precios estimados. Lo bueno de esto es que sube el petróleo y suben, pero ahora el petróleo va a bajar. Y cuando baje el petróleo, baja el precio. Ahora ya no va a haber este amarre general entre burócratas corruptos que pueden existir, contrabandistas que sacan el combustible fuera del país, sino que el precio va a ser el precio justo y a partir de eso las compensaciones son las que estamos dando. Además, perdóneme, para los que son dueños de automóviles también hemos bajado los aranceles de tal manera que los autos por menos de $32,000 tengan un descuento del 10%. Es decir, la gente va a tener beneficios en el bolsillo y el dinero se va a ir a donde correctamente tenía que ir. ¿Cuál es la relación con los países vecinos a donde se va en muchas oportunidades el combustible que se dirige al contrabando? Es una muy buena relación en términos políticos. Lo que pasa es que en las fronteras, si es que tienes un combustible $1 menos en cada galón, lo natural es que haya gente que quiera coger ese combustible barato y venderlo en los otros países. Hoy va a pasar lo contrario. Hoy nuestro combustible va a ser un combustible al mismo precio, pero nuestro IVA es menor que el de esos dos países. Por tal razón, esos son los países que van a tener que preocuparse de que su combustible no salga de sus fronteras. Para nosotros creemos que esto va a ser una decisión histórica para el país. Histórica no solamente por el ahorro de los 1.400, sino que se van a sincerar los muchos cientos de millones de dólares más que estaban yéndose solamente para contrabando. En esta decisión que se toma de liberar los precios de los combustibles, ¿se pudo conversar con los sectores productivos del país también y sobre todo el sector del transporte? ¿Podrían subir el precio de los pasajes? El ministro de Transporte está ahora mismo, desde ayer, en conversaciones con los distintos miembros del transporte. Ustedes saben que el transporte tiene muchas variables, desde los taxistas hasta los transportistas pesados, pasando por el transporte de gente, ¿no? El transporte público, tanto urbano como interprovincial. Con todos han tenido discusiones. Es con ellos con quienes se va
a tener las últimas conversaciones para luego tener definiciones. Como ustedes saben, la Agencia Nacional de Tránsito tiene un permanente contacto con ellos y lo que vamos a buscar es que haya un equilibrio, es decir, que nosotros entendamos que ellos tienen necesidades, por supuesto, está incrementándose uno de los bienes más importantes que ellos tienen, pero que los incrementos que se den, en caso de que se dieran, sean incrementos racionales que no compliquen la vida de la gente. ¿El costo de vida de los ciudadanos ecuatorianos subirá? ¿Tienen algún porcentaje estimado? Por ponerle un ejemplo rápido, el tema del diésel en un producto tan básico como la papa, por ejemplo, para poner un ejemplo concreto. La papa hoy día está entre 25 y 30 dólares el quintal de papas. Si es que se aplica el costo del transporte, no tendría por qué subir más de $1.50. Y como sabe la gente, la papa tiene fluctuaciones muy grandes durante todo el año. Si es que eso es así, ese no es un incremento que va a complicarle a la gente y por eso a los más pobres les estamos entregando mejores condiciones de bono de desarrollo humano para que puedan absorber. Son casi 5 millones de personas distribuidas en 1.3 millones de familias a las que se les va a ayudar. Entonces, si es que se mantiene así, no es un problema y por eso el trabajo de los gobernadores, el trabajo de los intendentes es fundamental para asegurar que si los precios suben, suban en el margen que el combustible significa y no haya especulación. Ahora, todas estas decisiones económicas que han sido adoptadas, ¿cubren las necesidades que tiene el gobierno en este momento? No solamente las del gobierno, aquí lo fundamental es sanear la situación del gobierno, estirar las piernas hasta donde dan las sábanas, pero también darle holgura económica a la economía. Por ejemplo, los 15 dólares que nosotros entregamos vía bono es dinero que va a la economía de vuelta. Nosotros le estamos metiendo plata a la economía para que la economía se vaya moviendo. Estamos pensando en distintos mecanismos para que poco a poco sintamos esa mejoría. Son decisiones del gobierno que benefician directamente a la ciudadanía. Ahora también se ha dado cuenta de incentivos para la ciudadanía y pues que van sobre todo en la reducción de impuestos. ¿Cuánto esperan que se pueda impactar también en, por ejemplo, estas medidas que tienen que ver con la eliminación de impuestos para las tablets, celulares, las computadoras? ¿Qué esperan lograr con esto? Hay 3 grandes áreas de disminución. La primera, impositiva pura y dura. Por ejemplo, eliminamos el adelanto al impuesto a la renta, que para muchos comerciantes y emprendedores era un problema, ¿no es cierto? Tenían que pagar algunas veces más de lo que pagaban a fin de año, gastaban muchísimo dinero en contadores para salir del problema. Lo segundo, todas las empresas de emprendimientos menores de $1 millón ya no van a tener que estar en los problemas con el SRI de reportes, de todo el tiempo estar discutiendo. Vamos a facilitarles enormemente la vida. El tercero, la reducción a la mitad del impuesto a la salida de capitales para las materias primas y los bienes de capital. Es decir, no se libera para todo no para la salida de capitales, no, sino solamente para las materias primas y los bienes de capital. ¿Con esto qué se quiere lograr? Vamos a lograr primero facilitar la situación de entrada de ellos y además vamos a recaudar más, porque estamos ordenando el sector público. Es el primer proyecto. El segundo proyecto es el de reducción de aranceles para bienes tecnológicos, tablets, celulares, computadoras. ¿Por qué? Porque eso va directamente a la gente. La familia de clase media está accediendo a ello, la familia de clase popular accede a los teléfonos y si nosotros les brindamos mejores condiciones en términos de precio, también van a mejorar su situación de vida. Y el tercero, para la agricultura, que es fundamental. Vamos a mejorar las tasas eléctricas para los agricultores para que su bombeo sea más barato y al mismo tiempo les vamos a brindar beneficios en costos de fertilizantes, de fungicidas, de pesticidas, de tractores, de maquinaria en general. Vamos a bajar todos los precios para que las personas del campo puedan alimentar a las ciudades con la tranquilidad de hacer un buen trabajo diariamente. Hay 3 sectores prioritarios, en este caso microempresas, entiendo el tema de la construcción y también pues el sector del agro. En cada uno de ellos hay incentivos. En términos de construcción también se bajan varios de los aranceles que existen, pero no solo eso, sino que se amplía en $1.000 millones. Repito, $1.000 millones los créditos a $0 de entrada para un crédito hipotecario, 4.99% de interés a 25 años. Las Nunca ha habido una del posición así. BIES. Claro, vamos a ponerle $1.000 millones más. ¿Cómo? Desde la confianza del sector empresarial. Esto viene desde un crédito del BID que multiplicado en términos del manejo del fideicomiso va a significar $1.000 millones en el mercado a 5% de tasa. Esto no existía en el país. Por tal razón, la confianza del gobierno en los ciudadanos y el buen manejo de la economía en el país está dando ya sus frutos. Ahora usted habla de estos 1.000 millones a disposición de la ciudadanía para solicitar los créditos. El problema al que se enfrenta muchas veces la decisión de comprar una vivienda son los altos costos de las viviendas. ¿También bajarán los costos de las viviendas? Estamos bajando los aranceles y por tal razón, si nosotros bajamos los aranceles, van a bajar los costos de las viviendas. Pero además, el rato que nosotros implementamos un crédito con lo que estoy planteando, no solamente es que el BIES se beneficie, sino que la banca privada está presionada por el BIES para tratar de no perder ese sector.
Es decir, nosotros estamos compitiendo. Este es un sector en el que todo el mundo compite, pues bien, nuestra banca pública también va a competir. Y el Banco del Pacífico, un banco de propiedad del Estado, un banco privado de propiedad del Estado, también está ahora diseñando nuevas líneas de crédito para que los ecuatorianos sepan que el gobierno está con ellos. El gobierno está con ellos centrando el dinero donde tiene que estar, poniendo la plata donde tiene que estar, no en el bolsillo de los contrabandistas, no en el bolsillo, los subsidios no en el bolsillo de quienes no lo necesitamos, sino los subsidios en donde las personas que no tienen, donde los viejecitos, donde en la educación y en el desayuno infantil. Es decir, aquí el dinero tiene que estar donde correctamente tiene que ir. Y el presidente Moreno tiene la valentía de tomar este tipo de decisiones. Ya lo hizo con la democracia, ya lo hizo con la libertad, ya lo hizo nombrando un Consejo de Participación Ciudadana que nombre autoridades independientes y ahora lo está haciendo con la economía. 60.000 millones de dólares se desperdiciaron durante 40 años. Solamente durante los últimos 10 años del gobierno anterior se fueron 15.000 millones de dólares. 15.000 millones de dólares, son 15 puntos del PIB por no tener la valentía de tomar una decisión así. Tenemos un presidente valiente y un presidente que más allá del costo político está siempre pensando en el bienestar de los ecuatorianos. Usted decía, hay muchos incentivos para desarrollar la productividad en el país. Esto pues beneficiará también, digamos, a los empresarios, pequeños empresarios. ¿Cuál es la contraparte que se espera precisamente para beneficiar a la ciudadanía, a quienes pues prestan su talento humano para desarrollar también estos procesos productivos? Lo primero son los emprendedores. Los emprendedores tienen muchísimas facilidades con lo que estamos planteando para ya no pasar en esa tramitología con el Estado que se vuelve imposible. La gente quiere abrir una tienda y tiene que pasar por un permiso, otro permiso, pagar un arancel, pagar otro impuesto. Eso se va a eliminar. Lo segundo es que los empresarios que ya tienen ventas por menos de $1 millón van a tener que reportar al menos 80% menos temas al Estado. Por tal razón tampoco tienen que pasarse escribiendo papeles, sino que se tienen que dedicar a lo que tienen que hacer: vender, comercializar, sacar sus productos y por supuesto ganar dinero. Y lo tercero, en líneas de crédito, lo que le acabo de plantear, ya no solamente en términos agrícolas, sino que el Banco del Pueblo, la CFN están entregando créditos ya hoy, por ejemplo, en temas de agricultura por más de 2.500 millones de dólares a los agricultores. Poco a poco vamos consolidando un proyecto que beneficia a toda la escala. Y a los más grandes ahora les estamos pidiendo un aporte, porque los que más tenemos que pagar más, tenemos que apoyar más. El que más tiene el privilegio de poder apoyar. Y es lo que hemos escuchado desde el día de ayer que anunciamos esto hasta hoy. Grandes y medianos empresarios diciendo: sí, yo voy a poner un granito de arena para que este país salga, y no solamente con mi trabajo, sino ahora con un dinero todos los años, durante 3 años, para mejorar la situación económica. ¿Cuál es el porcentaje del aporte que van a realizar estas empresas que tienen ganancias pues bastante altas? Son empresas que han ganado, que han ingresado más de $10 millones del año pasado y van a aportar el 0.1% de sus ingresos brutos del año pasado. Eso va a significar $100 millones cada año. Y eso va directamente a seguridad. Es decir, con esto garantizamos que ese dinero, en términos de seguridad, mejore las condiciones de vida de la gente. Ahora, ¿cómo pasarán todas estas decisiones económicas que han sido tomadas por el gobierno? Algunas, decíamos, están incluidas en un decreto ejecutivo, pero otras tienen que pasar por la Asamblea. ¿Qué se espera que suceda en el Legislativo? Nosotros esperamos responsabilidad en la Asamblea. Responsabilidad en el trato. Ellos tienen, por supuesto, la potestad, la obligación de tomar decisiones al respecto de lo que estamos planteando y al mismo tiempo entender cuál es el momento histórico que el Ecuador vive. Estamos planteando una nueva ley laboral. Una ley laboral que, por una parte, deja claro que aquellos que ya tenemos trabajo estamos siendo cuidados por el código anterior. Pero es una ley que va a permitir que los que no tienen accedan a un trabajo. ¿Cómo? Con, por ejemplo, un contrato de emprendimiento. ¿Cómo? Con un contrato por obra. Es decir, hoy día no existe eso. Las personas no contratan y prefieren ver cómo bajan los costos, porque si contratas hoy día en el Ecuador tienes que contratar como si fuera indefinido, y si tienes una obra de 6 meses, de 1 año, de 1 año y medio, de 2 años, tienes que indemnizarlos al final como si es que ya no podrías tú tener la certeza de encapsular ese proyecto, encontrar tus costos y a partir de eso contratar a la gente. Aquí se dan 3 años como este periodo para que se puedan desarrollar los emprendimientos. Así pero, secretario, hay algunos estudios que muestran que los emprendimientos en Ecuador no alcanzan a superar muchas veces los 3 años precisamente. Entonces, y por eso es que los 3 años son el tope. Son el tope 3 años, pero también puede ser por 1 año, pueden ser por 2 años. Y si el emprendimiento se consolida, ya ese contrato va a ser un contrato permanente. ¿Pero van a tener derechos laborales estas personas? Por supuesto, todas las personas tienen derechos laborales exactamente iguales que tienen las personas. Hoy día simplemente el tema del periodo en el que van a trabajar va a permitir que los empresarios tomen decisiones concretas. Contratan a una persona por obra, esa persona trabaja la obra y sale a una siguiente. Pero eso va a multiplicar la economía, va a multiplicar los contratos, va a hacer que los empleadores
se animen a contratar. Lamentablemente, la ley actual es un limitante. Los empleadores tienen temor de contratar porque tienen este temor y este rescollo de que luego tendrán que indemnizar, van a tener problemas legales. Hoy día no. Hoy día los empleadores tienen la certeza de contratar con plazos específicos. La gente va a tener sus derechos intactos, pero sobre todo va a poder acceder a trabajo. Esto va para las personas que no tienen trabajo. Entonces, los que tienen trabajo mantienen sus derechos. Los que acceden a un trabajo comienzan a tener derechos. ¿No se generará en algún momento una brecha entre pues los sectores que tienen un trabajo con sus condiciones, con las reglas anteriores y con las nuevas condiciones? ¿En algún momento podrá cerrarse esta brecha? La peor brecha es la que hace que unos tengan trabajo y otros no tengan trabajo. La peor brecha es la que hace que los empleadores piensen en comprar una máquina en lugar de contratar a alguien. Nosotros lo que queremos es que los empleadores contraten gente, y estamos hablando de empleadores que contratan una persona, 2 personas, un tendero, hasta un mediano empresario y un gran empresario. Aquí todos los que nos están escuchando saben que les da temor contratar, porque están pensando cuánto me va a costar despedir, cuánto me va a costar que la persona salga, luego tengo problemas legales. No, ahora esta ley va a facilitar, le llamamos contraten a la gente. Los ecuatorianos somos buenos trabajadores, somos personas amables, somos personas que camellamos duro todos los días. Eso es lo que tenemos que sacar adelante. Esos trabajadores, esos camelladores son los que necesitan un trabajo y hoy día, lamentablemente, con la ley anterior, estaban impedidos de acceder a una. Este es uno de los puntos de esta reforma laboral que se presentará en la Asamblea Nacional. Sin embargo, también está lo de la distribución de las 40 horas de la jornada laboral en 4 o 6 días. Ese es el tope. ¿Qué es lo que se ha previsto con respecto a esto? De nuevo, los derechos laborales están siempre previstos, pero hay actividades que no necesitan 8 horas de trabajo en un día, sino que necesitan 5 un día, 7 otro, 6 otro, y en un acuerdo mutuo, igual que se acuerda el sueldo, como hoy día se acuerda el sueldo entre empleadores y trabajadores. Esta es otra posibilidad para que las personas accedan a un trabajo. Es decir, todas ellas están pensando en el grupo de personas que hoy día no tienen un empleo y que van a poder acceder a uno. Ahora, es importante también poder mencionar cómo se está planificando los presupuestos para los años venideros, ¿no? Entiendo que también hay reformas que tienen que ver con esto, que se manejan y que han sido preparadas por el ministro de Economía, Richard Martínez, y por un equipo durante varios meses. Lograr este equilibrio en el país y cuidar la dolarización, ¿cuáles son las medidas que se adoptan para esto? Se entregará también un código monetario y un código de finanzas públicas. Esos dos códigos cuidan, por un lado, la dolarización, que es el bien social más importante del país. Nosotros como gobierno, con las decisiones que estamos tomando, preservamos la dolarización como una joya del país, una joya que a los ecuatorianos nos ha protegido. Así tenemos que cuidarla y por eso siempre estamos cuidando, estamos mirando cuál es su situación y por eso el texto que estamos enviando es un texto legal que la va a blindar. Y luego también cuidar al sector financiero. El sector financiero lo que tiene que hacer es poder multiplicar el dinero. Si gana dinero, que ha ganado dinero estos años, puede entregar más créditos. Entrega más créditos, la gente gana dinero y la banca gana más dinero. Cuando gana más dinero, entrega más créditos. ¿Se blinda la dolarización? Bueno, primero es cuidando que no haya ningún tipo de tentación, como por ejemplo que el Banco Central no sea una caja sin fondo del Estado. Tenemos que garantizar la independencia del Banco Central. El Banco Central tiene que ser un cuidador de la situación financiera y económica del país. Y el Banco Central tiene que ponerle límite al gobierno de turno, a nosotros. Por ejemplo, en caso de que nos desbandemos en términos de gastos, el Banco Central tiene que tener exactamente claro qué es lo que está pasando con la economía y no tiene que ser un espacio al que el gobierno acude para sacar un crédito casi en términos de chulco. Es decir, te pido el crédito y luego no te pago. El Banco Central tiene que cuidar las reservas, el Banco Central tiene que entender dónde están esos candados que blindan la moneda. Eso es lo que está planteando la norma. Esto es lo que está planteando la norma en cuanto también a tener reservas 1 a 1, según mencionaba el día de ayer el ministro de Finanzas, Richard Martínez. Exactamente. ¿Cómo se podrá llegar a concretar todos estos cambios con la situación actual económica del país? Los cambios van a regir a partir de hoy. El presidente ya firmó los decretos. Esos decretos van a comenzar a mostrar dónde están las decisiones gubernamentales. Los aranceles parten de algunos acuerdos legales que hay en marcha. Esos aranceles se van a destrabar en esta misma semana, hasta mediados de la próxima semana, y los ecuatorianos poco a poco van a ir sintiendo como la situación es una situación distinta, que en un primer momento nos va a pedir un esfuerzo en el tema de los combustibles, pero que poco a poco va a ir normalizando y se van a dar cuenta los ecuatorianos que es una decisión que les mejora la vida. Secretario, ¿cuáles son los puntos que pasan a través de decreto ejecutivo y cuáles a través de reforma en la Asamblea Nacional? A partir de la ley tiene que pasar los dos códigos que acabamos de mencionar, el Código Monetario y el Código de Finanzas Públicas. Tienen que pasar también todos los temas tributarios, tiene que pasar la reforma laboral. Los temas
de combustibles pasan por decreto ejecutivo y el presidente ya los firmó ayer. También, el presidente de la República mencionaba algunos cambios para el sector público, entre ellos, pues, la contratación de quienes tenían, pues, esta modalidad de contratos ocasionales que se renovarían con un 20% menos de remuneración, el tema de las vacaciones en el sector público y también aportes en las empresas públicas de un día de remuneración y, estos son algunos de los temas planteados por el presidente. ¿Estos cambios cómo quedarían establecidos o a través de qué mecanismo? El sector público tiene que ser parte del esfuerzo. Le estamos pidiendo un esfuerzo a los más ricos, entregando parte de un aporte, como dijimos hace un momento, todos los años le estamos pidiendo un esfuerzo a la ciudadanía. Con los combustibles del sector público tiene que hacer un esfuerzo. ¿Cuál es ese esfuerzo? En el caso de las empresas públicas, que ganan más que el sector público, y ya el sector público en promedio gana casi el doble que el sector privado, les estamos pidiendo un día de aporte al mes. Es un aporte para un esfuerzo para la patria. En segundo lugar, a los funcionarios públicos, con excepción de la fuerza pública y de los prestadores de servicios sociales, les vamos a pedir tener las mismas vacaciones que el sector privado. Todos en el sector privado tienen 15 días y el sector público tenía 30. Tenemos que pedirles 15 días. ¿Por qué? Porque tenemos que atender más ágilmente a la gente y porque tenemos que igualarnos en la situación actual. ¿Esto rige igual para lo venidero o para las personas que serán contratadas en el sector público en adelante, claro, o para quienes ya tienen sus contratos? Para todas las personas que estamos en el sector público. Y el tercer tema es que hay alrededor de 120,000 contratos ocasionales y nombramientos provisionales. Esos nombramientos son nombramientos que no tienen una estabilidad. ¿Qué vamos a hacer? Les vamos a dar estabilidad, pero en concursos por un 20% menos. ¿Por qué? Porque el resto del sector público, porque el sector público ya tiene un ingreso de ese 20% menos. Sin embargo, estaban entregando contratos que no se conduelen con la realidad. Por eso es un esfuerzo grande, es un esfuerzo que le estamos pidiendo a la burocracia y al mismo tiempo la burocracia tiene el beneficio de tener un trabajo estable. Con esto estamos saneando las finanzas, estamos pidiendo un esfuerzo a toda la sociedad y entre todos vamos a sacar adelante el Ecuador. Es un esfuerzo patriótico y es un esfuerzo patriótico que seguramente va a dar grandes resultados. ¿Y esto también pasa a través de la reforma enviada a la Asamblea o por decreto ejecutivo? Algunas de ellas pasan por la decisión de la Asamblea, otras son decisiones del Ejecutivo. Bueno, podemos darle un mensaje a la ciudadanía, pues para finalizar esta entrevista, sobre estas decisiones económicas que ha adoptado el gobierno, secretario. Así es, durante mucho tiempo tuvimos muchas distorsiones en la economía ecuatoriana y era momento de tomar una decisión valiente. El presidente Lenín Moreno es un hombre que está pensando todo el tiempo en el futuro, en nuestros hijos y en nuestros nietos. Y comenzaba ayer la cadena diciéndonos que se hizo una promesa cuando comenzó a gobernar y es que venía a cambiar de fondo el país. No importan las consecuencias. En política hay mucha gente que se está cuidando de no tomar una decisión, no tomar otra. Hay gente que piensa en las próximas elecciones. El presidente Moreno está pensando en las próximas generaciones. Y esta es una decisión que va a impactar en mis hijos, en mis nietos, en nuestros hijos, en nuestros nietos para bien. Ese es el Ecuador que soñamos y es el Ecuador que vamos a tener. A propósito de los anuncios de movilizaciones pues que se han hecho desde algunos sectores, ¿cómo va a actuar el gobierno en torno a esto? Nosotros somos un gobierno democrático. Las movilizaciones, las críticas, las preocupaciones son permitidas por el Estado ecuatoriano y nosotros las entendemos. El presidente dice que sus críticos son sus asesores principales, en tanto y en cuanto eso no entorpezca la vida diaria de las personas. No vamos a permitir movilizaciones violentas, eso no va de la mano de la legalidad. Vamos a escuchar a las personas que tengan preocupaciones o críticas y al mismo tiempo la mayoría de la ciudadanía va a saber entender que este es un esfuerzo que tenemos que hacer todos y al mismo tiempo que es un esfuerzo que se nos va a devolver al bolsillo. Esto es lo más importante. Hacemos un esfuerzo hoy, pero es un esfuerzo que va a mejorar en términos de trabajo, es un esfuerzo que va a mejorar en términos de ventas, es un esfuerzo que va a mejorar en términos de emprendimiento. Créannos cuando les decimos que esta era una decisión postergada durante tanto tiempo. El presidente decía ayer también que sus opositores políticos, los que están pensando en las próximas elecciones, todos saben que esta es una decisión correcta. Muchos no lo dirán, pero todos lo piensan. Y es fundamental entender que esa decisión correcta es la decisión que tiene un estadista, alguien que está pensando en las futuras generaciones de nuevo, no en las futuras elecciones. Pero seguramente habrá sectores, por ejemplo, de los transportistas y demás, que pidan a cambio de no subir el precio del transporte público, etcétera, también más beneficios de parte del gobierno. ¿Eso podría llegar a darse? Estamos en discusiones con los transportistas para ver qué es lo que sucede. Es natural que si es que sube el combustible, los transportistas pidan algún tipo de compensación, ya sea vía tarifa directamente con los ciudadanos o ya sea vía compensaciones. Nosotros, por ejemplo, podemos llegar a un acuerdo con ellos con bajar los aranceles de las llantas, de los insumos, de los repuestos. Ese no es un problema.
Sin embargo, sí vamos a cuidar nosotros que todos hagamos un esfuerzo, también los transportistas, es decir, los que vamos a pagar algo más por nuestro transporte, vamos a hacer un esfuerzo. Los empresarios que les pagan a los transportistas pesados algo más, van a hacer un esfuerzo porque hemos hablado con ellos. Los ciudadanos vamos a hacer un esfuerzo cuando suba racionalmente, como decíamos hace un momento, la papa de $30 a $31, es un esfuerzo ciudadano. Los transportistas también tendrán que hacer un esfuerzo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. El secretario particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, en Primera Impresión. Nosotros hacemos una pausa y regresamos enseguida. Quédese en Pública FM, Gamavisión y Ecuador TV.